conociendo a Dios. Si tenemos 20, estamos conociendo a Dios y siguiéndole. Si tenemos 50, 60, 70, 80, gloria a Dios. Qué bueno, en Cristo siempre somos felices. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, amén. Bueno, pues dejo lugar a mi hermano. Pongamos mucha atención y que Dios los siga bendiciendo. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Bueno, vamos a entrar a la palabra y que Dios hable a nuestras vidas. Amén. Bueno, terminamos ya una serie acerca del conocimiento de Dios y gracias a Dios que nos enseñó y nos habló, ¿no? Entonces, fíjense que íbamos por una línea donde íbamos a hacer, más adelante, pero íbamos a hablar acerca de Jesús, específicamente del Hijo, ¿no? Vimos los nombres del Padre y vimos la relación directa de esos nombres con Jesús. Íbamos a la línea de Jesús, pero vamos a hacer como un paréntesis bastante largo, no sé, dependiendo de lo que diga el pastor, pero al menos unos 2 meses y medio, en donde tenemos que y necesitamos hablar acerca del orden de Dios. ¿De qué vamos a hablar? ¿Del orden de quién? Es muy importante eso porque uno puede tener, no, yo soy muy ordenado en esto, yo soy ordenado en lo otro, pero es importante hablar acerca del orden de Dios. ¿Y por qué necesitamos hablar acerca del orden de Dios? ¿Qué es el orden de Dios? Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces, Él creó todas las cosas. Dice la Biblia que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y Él vino a poner orden, ¿sí? Él creó y Él acomodó todas las cosas y vino a poner orden. Lo malo a veces es que el hombre se aleja de Dios y se aparta del orden de Dios. Dios le había dado instrucciones a Adán y lo vemos más adelante. Y el hombre se apartó y se fue a vivir una vida desordenada, una vida sin Dios. Entonces nuestras vidas, cuando están sin Dios, empiezan a ser desordenadas en muchas áreas, en la familia, en el trabajo, en lo económico, en la salud física. Pero cuando venimos a Dios, cuando venimos a Él, Dios lo que quiere es poner orden en nosotros, ¿no? Obviamente su plan es que seamos salvos. Eso es indiscutible. Pero después de la salvación, el proceso de santificación es Dios poniendo orden en nuestras vidas. Y es importante hablar del orden porque pongan mucha atención en esto. Muchas veces Dios no nos bendice o muchas veces malgastamos la bendición de Dios y vivimos en pobreza, en tragedia tras tragedia, en problema tras problema y no necesariamente porque estemos en pecado. Porque muchas veces dicen, no, es que tengo pobreza o tengo esto porque ando en pecado. Y a veces relacionan el pecado con la pobreza o la enfermedad con andar, andar pecando. Acuérdense cuando Jesús iba a sanar a alguien y le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y nadie, sino para que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas. Entonces muchas veces nuestras vidas no necesariamente están en pecado, pero sí están en desorden. Y a veces por el desorden, las bendiciones que Dios tiene para nosotros son malgastadas. Déjame ponerle un ejemplo rápido. Supongamos que nosotros gastamos un garrafón de agua para tomar al día, ¿no? Y viene alguien, te da el garrafón y tú dices, voy a agarrar el agua para lavar los trastes, voy a lavar la ropa, voy a trapear. Y al final del día, tengo sed. ¿Y el agua? El agua que era para tomar, ¿dónde quedó? La malgasté en otros lados. ¿Sí? No le di el orden, no la usé para lo que fue creada. ¿Sí me entienden? Para el uso que... Entonces, es importante hablar del orden porque a veces nos vivimos de problema tras problema simplemente porque mi vida está desordenada. Y muchas veces, no necesariamente les digo que el desorden es pecado, pero sí el desorden te puede llevar a pecar. Te puede llevar incluso a negar a Dios. Porque dices, yo estaba mejor sin Dios. Y Dios, pues es que yo quiero poner orden en tu vida. Y como tú no te dejas, vives desorden tras desorden, problema tras problema, y luego me vienes y me echas la culpa a mí. Pero el agua del garrafón que era para tomar, lo usaste para trapear. Y uno dice, Dios, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no me diste el agua?
El agua que era para tomar se me acabó y no me diste más. Te la di para tomar, no para trapear. ¿Sí me van entendiendo la analogía? Entonces, vamos a ver unos temas acerca del orden de Dios en mi vida, en la familia, en el trabajo, en el dinero, en la salud física, porque todos esos aspectos están en la Biblia. Si usted quiere saber prácticamente cualquier cosa, está en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Y la verdad de Dios no cambia, no es una verdad relativa que hace 100 años, 1000 años sí funcionó y ahora no. La verdad de Dios, como es igual que Dios, es inmutable. Y su verdad y su palabra permanece 1500 años atrás, 2000, 3000, 4000 años atrás y el presente. Funcionará para el futuro, porque es verdad. Entonces, vamos a empezar con el orden de Dios. Y este tema se llama primero lo primero. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Primero lo primero. ¿Y qué es lo primero que Dios busca en nosotros? No, no, por ahí va. ¿Qué pasa cuando le entrego mi vida a Dios? ¿Qué es lo primero que Dios busca en el hombre? Que le creamos, que le creamos. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se le llama? Fe, ¿sí? Pero ¿qué es lo que Dios quiere en nosotros? Que seamos salvos, ¿no? A Dios no le importa si estás enfermo, si estás paralítico, si tienes mucho dinero, si tienes poco dinero, eso lo toma en segundo plano. Lo primero es ser salvos. Es lo primero que Dios busca en el hombre. Dice la Biblia que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Sí? Todo eso es primero la salvación. Ya después empieza el proceso de santificación, etcétera. Pero lo primero es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, ¿qué es lo que Dios hace en nosotros? Y en 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿en quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, vean, no dice si uno está en iglesia, si uno está en comunión, si uno está con el pastor, si uno está con los líderes, si uno está con el predicador, no dice eso, está en Cristo. Porque tú puedes venir aquí a la iglesia y salir, pero salir sin Cristo. Puedes venir aquí a la reunión y es sin Cristo. Puedes estar en todos lados, en el lugar que tú creas sea el más santo del mundo, pero estar sin Cristo. Por eso tenemos que estar en Cristo y cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura. Entonces, para hablar del orden de Dios tenemos que ser ordenados, porque estas cosas se les tiene que hablar a gente que ha nacido de nuevo, a gente madura, a gente que ya no son niños, porque son cosas que les digo, no necesariamente tienen que ver con dejar de pecar, pero sí con comportamientos de nuestras vidas que tenemos que poner orden y a muchos no nos gusta. Sobre todo que no nos gustan, como a mí no me vas a decir cómo guiar a mi familia, a mí no me vas a decir en qué gastar el dinero, a mí no me vas a decir cómo tengo que trabajar. ¿Sí me entienden? Y eso ya es orgullo. Pero por eso es necesario tratarlo con gente que ya ha nacido de nuevo. Dios no puede poner orden en tu vida si antes no has nacido de nuevo. ¿Sí? Dios no puede venir a nuestras vidas y hacer que lo obedezcamos a fuerzas. ¿Por qué? 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural, es decir, el hombre sin Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es decir, esas tonterías que vienen en la Biblia, ¿qué me van a enseñar a mí? Un libro que les dicen anticuado, de 2000 años, ¿qué me va a enseñar a mí? Yo necesito algo para el presente, algo moderno, ¿no? Por si para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo? Espiritualmente. La palabra de Dios, tú no la puedes entender nada más como mero conocimiento, porque son cosas que se tienen que discernir espiritualmente con el Espíritu de Dios. Por eso es necesario que nazcamos de nuevo, que Dios venga e implante su Espíritu en nosotros para poder discernir la palabra de Dios. No es mero conocimiento, porque si no sería locura. ¿Sí? Entonces, lo primero es saber si realmente he nacido de nuevo. Y vamos a ver qué es el nacer de nuevo, para que usted diga, realmente he nacido de nuevo, porque lamentablemente en la iglesia de Cristo
hay trigo y cizaña. Hay gente que cree, que no cree. Hay gente que ha nacido de nuevo y hay gente que no ha nacido de nuevo. Simplemente viene a satisfacer una necesidad de que su conciencia esté meramente bien delante de Dios, pero no lo va a estar. Entonces, para eso nos vamos a ir a Juan capítulo 3 y vamos a ver algo bastante largo, pero muy rápido, porque vamos a ver 25, 24 versículos, donde el maestro de maestros, ¿quién es? Jesús, nos enseña qué es el nacer de nuevo, qué es, cómo se logra y qué efecto tiene. Entonces, dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Él, al ser un fariseo y principal de los judíos, significa que él pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era como la junta de gobierno de los judíos. Eran 71 miembros y él estaba dentro de sus principales, Nicodemo. Es decir, era un hombre distinguido que conocía la ley, que era maestro y que los judíos lo reconocían, sabían quién era, porque era el que estaba dentro de esos principales sacerdotes. ¿Sí? Ellos tenían un gran poder político sobre los judíos. De hecho, ellos fueron los que encausaron la crucifixión de Jesús. Lo llevaron lo llevaron a juzgar con los romanos, pero ellos en sí no emitieron el juicio porque tenían tanto poder para emitir un juicio. Pero ellos encausaron la crucifixión de Jesús. Entonces, es importante reconocer que él era alguien distinguido, ¿sí? La gente sabía quién era Nicodemo. Entonces, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Vea la declaración de él, hay tres cosas, dice, llega y le dice, Rabí, es decir, maestro. Yo sé y sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Son tres cosas que dice. Vea, primero, se pueden tener diferentes interpretaciones a lo mejor de por qué vino de noche. Unos dicen es que su corazón estaba en tinieblas y es una señal. Otros dicen que en la noche el maestro estaba más despejado de sus actividades y podía hablar con él. Pero la que más podría decir que como que la más confiable a lo mejor es porque como era un principal y la gente lo reconocía, no quería que lo vieran platicando con Jesús, mucho menos llamándole rabí y maestro, porque los fariseos estaban en constante pleito con Jesús. Entonces, a lo mejor esa es la razón por la que vino de noche. Pero vea, él llega y le dice rabí, que significa literalmente mi maestro. O sea, decirle a alguien rabí, le estaba diciendo mi maestro, quien me va a enseñar. No nomás un nombre de maestro. Cuando tú te expresas de alguien como rabí, estás reconociendo que te puede enseñar algo. Sí, no es nada más un título de, él es el maestro de secundaria, el maestro de tal y bla, bla, bla. No, es un símbolo de autoridad, de honor. Entonces, se refiere a él con este título porque reconoce de cierta forma este respeto. Ahora, vea, Nicodemo le dice, mi maestro. Sabemos que has venido de Dios, él dice, tenemos conocimiento de que has venido de Dios como maestro. Note esto, has venido como maestro y esta palabra maestro significa instructor o un símbolo de alguien que va a enseñar, ¿sí? Note que que Nicodemo reconoce en Jesús solamente la autoridad de un maestro, ¿sí? No de un salvador. Jesús estaba predicando acerca de que el reino de Dios de los cielos se ha acercado y que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios y que solo a través de Él podían ser salvos. Pero Nicodemo le conocía nada más como maestro, no como salvador. Le estaba abriendo nada más como que yo acepto que me enseñes, pero no que me salves, ¿sí? Yo acepto hasta aquí lo que tú dices. Pues él reconoció las señales y los milagros que hacía Jesús. Dice, nadie que no venga de Dios puede hacer estas cosas. Pero no le atribuía a eso como una señal del Mesías, sino de un profeta, de un maestro. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces, Nicodemo tenía una necesidad de aprender. Tenía una necesidad y le está exponiendo y viene, yo sé que tú eres un maestro, pero Jesús en el versículo 3 le dice,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Note, Nicodemo llega y le dice, maestro, yo sé que tú eres un maestro. En ningún momento habla de salvación, de Salvador o algo. Y Jesús no le dice, oye, espérame, yo soy el Mesías, yo vengo a salvarte. Tú me estás rebajando a un nivel. No, Jesús no se mete con nada de eso. Él va a la raíz del corazón. Él va a lo que Nicodemo y tú y yo necesitamos. Él no se puso a irse por la tangente de decir, oye, espérame, antes de todo esto, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, yo soy esto. Reconóceme primero. No se puso por ese lado. ¿Sí? No se puso a decir, yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo puedo hacer todo esto. No, él va a la raíz del problema y le dice, a ver, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. ¿Sí me entienden? Jesús dejó pasar como por alto el que nada más lo mencionara como maestro. Porque aún Jesús le pudo haber dicho, a ver, ¿y por qué vienes de noche? ¿Por qué no vienes en el día? Te da miedito, ¿verdad? Que te vean o algo. No, nada de eso le importó a Jesús. Él se fue a la raíz. Y nosotros tenemos que siempre tratar de ir a la raíz de los problemas de la gente. Sí, podemos hablarle de muchas cosas, incluso pelearnos, incluso decir, yo soy un hijo de Dios, tengo autoridad y yo soy tal y tal y tal, pero realmente nada más estamos peleando. Tenemos que ir a la raíz, ¿sí? Entonces, Jesús sabía la necesidad real de Nicodemo. Dios no quiere que le demos vuelta al asunto. No le interesan, vamos a decirlo de forma antes de, a Jesús no le interesan rollos, tus problemas físicos, emocionales, financieros, no le interesan tus aspiraciones, sueños o lo que quieras lograr antes de ser salvo. ¿Sí? A Jesús no le importa todo eso antes de ser salvo, porque tú puedes lograr todo aquello, pero sin Jesús, ¿de qué te sirve? Entonces, Él va a lo primero, ¿no? Que es ser salvo, que es nacer de nuevo. Ahora, no quiero decir que Dios no cuide de sus hijos y que no le importe esto, pero esto le importa a Dios a sus hijos, ¿sí? No a los que no son sus hijos, ¿sí me entienden? ¿Cómo Dios va a cuidar de quienes no son sus hijos? Ustedes se preocupan por los hijos de otros, ¿por qué van a comer los hijos de otros? ¿Dónde van a estudiar los hijos de otros? No, ¿verdad? A mí me interesa cuidar de mi hija, que ella nazca bien, yo la llevo al doctor, al pediatra, que ella se desarrolle, yo le busco la comida para ella. No es por menospreciar, pero a mí no me importa como papá la vida de Luisito, no que no lo ame ni nada, pero yo no estoy preocupado por si él va a comer. Yo no estoy preocupado si Yesé va a estudiar o no va a estudiar. Sí, yo sigo durmiendo tranquilo, independientemente si Yesé come o no come, porque no es mi hijo, ¿sí me entienden? No es que quiero sonar grosero o maleducado, decir no me importas para nada, Yesé, te amo, ¿no? Pero yo no pierdo el sueño, no estoy esforzándome por conseguir la comida para él, sino para mi hija, ¿sí me entienden? Entonces Dios no va a perder, digámoslo de esta forma, del sueño, porque Dios no duerme. Es algo para que trate de ubicarlo, Dios. Pero Dios no va a perder el sueño por quienes no son sus hijos. Dios no le va a importar si tú comes o no comes si no eres su hijo. Dios no le va a importar tus problemas físicos si no es su hijo. ¿Sí me entienden? Por eso es primero lo primero. ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Las bendiciones del orden exclusivas para los hijos de Dios. Por eso les digo que primero tenemos que hablar, si vamos a hablar del orden de Dios para mi familia y para todas las demás cosas, tengo que empezar por ver si soy hijo de Dios, para ver si yo voy a entrar en el orden de Dios. Y entonces voy a ser bendecido por Dios. La frase nacer de nuevo literalmente significa nacer de arriba. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo no es algo físico que yo vaya a hacer, es algo que Dios hace. Por eso nacer de nuevo viene de este hebraísmo, que la traducción del griego, nacer de arriba. Ahora, pregúnteme, ¿cómo se nace de nuevo? No sé, porque es Dios quien lo hace. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer, usted no lo va a hacer. Usted, por más que se esfuerce, no puede agarrar y arrancarse el espíritu y meter un espíritu, no puede hacerlo, porque es Dios quien lo va a hacer. ¿Sí? Lo va a hacer a través de lo que Jesús va a enseñar, pero es Dios quien lo hace. ¿Sí me entienden? Eso significa nacer de arriba. Es decir, nacer con un espíritu, en mayúsculas, con el Espíritu Santo que venga de Dios. Porque el nacer de nuevo no viene de un esfuerzo ni de un poder humano. No es nacer
físicamente de nuevo. Entonces, en Efesios 2:5 dice, aún, Efesios 5, aún cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, ¿cómo estábamos? Muertos. Podría decirse, a causa de estos delitos estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Vea, nosotros estábamos muertos por el pecado, a causa del pecado. ¿Sí? Lo triste es que muchos no lo saben, pero aún siguen muertos. Los sentidos espirituales no han sido activados por el Espíritu de Dios. Versículo 3, 4 de Juan, seguimos en Juan. El versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? Porque Nicodemo, aunque era un hombre entendido en las Escrituras, ya leímos que las cosas espirituales solo se pueden discernir ¿cómo? Por el Espíritu, porque para el hombre natural son locura. Por eso dice él, a ver, me estás hablando de nacer de nuevo, entonces me tengo que volver a meter al vientre de mi mamá o qué. ¿Sí? ¿Entienden? Él no entendía porque era carnal. Por eso nosotros podemos ir ahí como tanteando más o menos el agua a los camotes. A ver, yo entiendo lo que dice la Biblia, yo entiendo y discierno lo espiritual, o nada más me queda como una cosa de, pues ha de estar loco, ¿no? El que lo dice. Jesús le respondió, versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí el agua a veces lo relacionamos con el bautismo, pero no se está refiriendo esencialmente al bautismo, sino que está citando a un agua de lavamiento de pecados. Y te vamos a ver dónde está. Pueden ir buscando en Ezequiel 36, 25 y 27. Jesús aquí le está hablando, porque él es un maestro de la ley, él sabe lo que dice la ley, pero no la entiende. Entonces Jesús le está enseñando porque es el maestro. Por eso le dice, es necesario que naciere con agua. Ahora, Jesús sabe bien con quién está hablando y él va a usar el razonamiento de con quién está hablando. Si tú dices, yo no entiendo, pero creo, Jesús va a estar contigo conforme a tu entendimiento. ¿Sí me entienden? Porque Jesús trató con prostitutas, con gente que no entendía nada, pero también trató con gente doctora en la ley. Y a cada uno trata y habla de la forma que cada uno necesita. El maestro de la ley no le puede hablar como una simple prostituta o alguien que no sabe, porque él sí sabe, pero no lo entiende. Entonces, cita algo muy claro que está en Ezequiel 36, 25, 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, porque él nos va a lavar, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Si se dan cuenta que el agua se está refiriendo a lavarnos del pecado, a lavarnos de todas las inmundicias. Le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, vea, un espíritu nuevo, nacer de nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Con qué está? Con E mayúscula. Va a venir el Espíritu Santo sobre nosotros y hará, ¿quién va a hacer que andemos en sus caminos? El Espíritu. Porque en nuestras fuerzas el hombre natural no puede obedecer a Dios porque para él es locura. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Si queremos entrar en el orden de Dios, el Espíritu tiene que venir a nosotros y entonces podemos andar en los estatutos y guardar los preceptos y ponerlos por obra. Pero ¿quién lo va a hacer? El Espíritu. ¿Sí me entienden? Por eso les digo, tenemos que ir por lo primero y reconocer, saber si realmente tenemos al Espíritu de Dios, si realmente hemos o no nacido de nuevo. Para Nicodemo, esta expresión de nacer de nuevo era algo totalmente nuevo. Él no podía entenderlo. Todo su conocimiento e iluminación de las Escrituras no le servía de nada porque no tenía el Espíritu y no podía saberlo. Por eso Jesús le dijo, no me refiero a la carne, a lo que tú estás diciendo, de nacer de nuevo físicamente. Me estoy refiriendo a lo que dijo el profeta Ezequiel, de que es necesario nacer en el Espíritu. Y ahora, número 7, versículo 7.
No te asombres, no te sorprendas, le dice Jesús, de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Ya estaba escrito. No sé por qué te sorprende. Jesús dice, ya estaba. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús quiso dar a entender que así como el viento no puede ser controlado. ¿Usted puede controlar el viento? No puede ser entendido de dónde sale el viento. No podemos no podemos controlarlo, decir yo voy a hacer viento. Los ventiladores simplemente lo empujan. Pero ¿de dónde viene? Está tratando de decir que nosotros somos testigos de los efectos del Espíritu Santo. Nosotros podemos ser testigos y ver el reflejo del Espíritu Santo en nosotros. No podemos, como les dije ahorita, ¿cómo se nace de nuevo? No sé, es Dios quien lo hace, ¿sí? Pero yo puedo ser testigo de que he nacido de nuevo mediante mis actos, mediante el reflejo. Estoy dando testimonio. El viento no lo veo, pero lo estoy sintiendo, ¿sí? Y puedo disfrutar del viento. Así nosotros podemos disfrutar del Espíritu, pero aunque no lo veamos, aunque muchas veces no lo sintamos, porque podemos pasar tiempos de tristeza o sin ganas y realmente no sentirlo, porque somos seres emocionales, pero el Espíritu Santo ahí sigue y somos testigos de su obra en nosotros. ¿Sí me entienden? El Espíritu Santo no puede ser controlado o entendido en su totalidad. Hay muchas cosas que no podemos entender de por qué el Espíritu obra de esa forma, pero sí podemos ver que su obra es evidente. Es decir, allí donde obra el Espíritu Santo existen evidencias innegables de que Él está ahí. ¿Por qué? Por sus frutos. Porque yo voy a ver las vidas cambiadas. Pero si yo veo a alguien que dice nacer de nuevo y toda su vida sigue igual, e incluso va de mal en peor y es una porquería, una basura, todo lo que está haciendo, ¿cómo entonces puede dar testimonio de que realmente ha nacido de nuevo? ¿Sí me entienden? Versículo 9. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede ser esto? A ver, explícame cómo nace de nuevo. Y Jesús le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Porque él era de los principales, de los más sencillos. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos. Ahí Jesús, vea, aquí Jesús ya está entrando por el lado que Nicodemo había negado. Nicodemo le estaba diciendo, yo sé que eres maestro, pero no que eres el Hijo de Dios. ¿Sí se acuerda? Y Jesús le dice, hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. ¿Cuántos de aquí han visto a Dios? ¿Cuántos han visto el cielo? ¿Cuántos han visto el cielo? Me refiero al tercer cielo, el cielo donde está Dios. No, aquí no. ¿Cuántos han visto al Espíritu Santo? ¿Cuántos han visto los ángeles? Todos los ángeles. Él está diciendo, yo estoy dando testimonio de lo que he visto. Pero ustedes no reciben mi testimonio. Ahí Jesús le está diciendo, yo te estoy diciendo lo que yo he visto, porque yo soy el Hijo de Dios. Y ya le está diciendo, pero tú no lo recibes porque no crees que yo soy el Hijo de Dios. ¿Ve? Ya Jesús empezó con lo primero. Necesitas nacer de nuevo. Y como vio que el corazón de Nicodemo en verdad quería aprender, entonces ya le dijo, primero tienes que empezar por creer que soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero por eso no entiendes, porque no crees que soy el Hijo de Dios. Jesús ya está confrontando a Nicodemo con su religión, con sus creencias, con todo lo que dijimos al principio. Ya lo está enfrentando diciendo, tu religión te está prohibiendo ver que yo estoy dando testimonio de lo que he visto, porque soy Hijo de Dios. La razón verdadera por la cual Nicodemo no pudo entender las palabras de Jesús no tenía que ver con su intelecto, sino fue su incapacidad espiritual o su indisposición por creer que Jesús él era el Hijo de Dios. Versículo 12. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, te he hablado de lo de aquí, ¿cómo vas a creer si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Es decir, no hay nadie que pueda dar testimonio de lo que hay en el cielo, sino aquel mismo, el Hijo de Dios, que bajó del cielo, que nació, que vivió allá, bueno, no nació, que Él está allá en la eternidad y descendió acá. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ya Jesús le está diciendo, a ver, primero
Tú tienes que reconocer si lo que te estoy diciendo es de la tierra o del cielo. Si me dices que es del cielo, entonces tienes que creer que yo he visto y estoy dando testimonio de lo que he visto, que soy el Hijo de Dios. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Jesús ya le estaba hasta diciendo que iba a ser crucificado. Ya le estaba dando toda la enseñanza, ya le estaba presentando todo el plan de salvación para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ya le estaba diciendo el medio por el cual pueden nacer de nuevo, el medio por el cual puede cumplir la escritura que él no entendía que estaba en Ezequiel. ¿Sí? Jesús ya le estaba diciendo el medio. El maestro llegó al punto que quería llegar y al que todos nosotros tenemos que llegar. El centro del mensaje, la raíz, el camino que tenía que tomar para nacer de nuevo, para recibir el Espíritu de lo alto, para nacer de parte de Dios, para nacer en el Espíritu. ¿Por qué le dijo esto? Porque Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo? Pues tú me estás diciendo que necesito nacer de nuevo. ¿Cómo puedo? Porque Jesús ya empezó a hablarle, ahora sí, de que Él era el Salvador. Primero le dijo, necesitas nacer de nuevo. Y ya que vio que había sinceridad en el corazón de Nicodemo y que le dijo, bueno, ¿cómo hacerlo? Jesús ya le contesta, ¿cómo? Simplemente creer. No hay más. Vea, no sé si usted sepa o no qué significa la serpiente de Moisés en el desierto. ¿Sabe o no sabe? ¿No sabe? No está mal no saber. Pero preocúpese si lleva 20 o 30 años en el Evangelio diciendo que leyendo la Biblia y no sabe qué es. La serpiente era una señal. Obviamente ya vimos que era una señal de lo que iba a hacer Jesús, pero simplemente era, como estaba en el desierto y había muchas serpientes venenosas, cuando una serpiente venía y te mordía, le dijo Dios a Moisés, levanta una serpiente de bronce, para que si viene una serpiente y te muerde, tú nomás con verla, ya el veneno no te haga efecto. ¿Sí? Pero necesitabas voltear a verla, necesitabas tener la fe para creer que con solo verla, ya ibas a ser sano. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían? Tenían que hacer algún rito, adorar o los que sea a la serpiente, darle una ofrenda, juntarlo un diezmo para la serpiente, nada más voltear a ver. ¿Qué es lo que necesitamos para ser hijos de Dios? ¿Qué es lo que necesita para ser salvo, para nacer de nuevo? Creer. ¿Sirve de algo los ritos? ¿Sirve de algo el taparse con un velo? ¿Sirve de algo la forma de vestir? Hablo de salvación. Simplemente creer. Ellos no tenían que sacrificar ni hacer actos religiosos, simplemente con creer. Simplemente con creer. Pero la religión, el esfuerzo humano, trata de tantas formas quererse ganar la salvación para decir, no, fue mérito mío, fui yo lo hice, yo me gané la salvación. Pero Jesús, Dios, simplemente lo que quieren es creer. Es fe, porque nada de lo que hagas, todas tus obras que tú quieras lograr para salvar, para Dios son trapos de inmundicia, literalmente trapos de menstruación. Es eso, algo que a la vista no es agradable. Todas las obras para salvación, no estoy hablando las obras después de salvación, ahorita estamos hablando todo lo que concierne a nacer de nuevo. Por eso estamos viendo primero lo primero, en tu corazón has nacido de nuevo, has creído en el Hijo de Dios, porque ya llegamos, Jesús ya llega a este versículo que muchos conocen, no son cristianos, Juan 3:16. Algunos piensan que eso los dijo a sus discípulos o que fue una enseñanza, no sé, para toda la gente, pero le está hablando a este sacerdote, a este religioso que estaba hablando acerca de nacer de nuevo y que le está exponiendo todo el maestro para llegar. ¿Y qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Vea, aquí que ha dado es un presente continuo. No, perdón, un pasado, no me acuerdo cómo se llama, pasado perfecto continuo. No dice que dio, ¿ve? No dice que dio a su Hijo, o sí dice que dio. No, que ha dado, es decir, lo dio y lo sigue dando. ¿Sí me entiende? Por eso dice que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, no fue una obra exclusiva de aquel tiempo, aún continúa. Para que todo aquel que en Él cree, no aquel que todo en Él crea, porque a veces decimos crea, pero no es crea, cree,
cree es activo, crea es pasivo. Cree para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se va a perder el que en él cree. ¿O sí se va a perder? No, Jesús lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. El que cree no se va a perder, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vea, ya Jesús le está diciendo a Nicodemo el camino a través del cual puede nacer de nuevo. Le está diciendo cómo puede él llegar a nacer de nuevo. A lo mejor no entendemos qué es lo que va a hacer Dios en nosotros, cómo va a enviar el Espíritu, cómo va a hacer todo acá adentro, no sabemos, pero sí tenemos la fe para creer que Él lo va a hacer. Es mediante la fe, mediante reconocer que Él es el Hijo de Dios. Pues ese era el mayor problema de los fariseos y de muchos religiosos actualmente, que no creen que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y hay muchos que vienen a la iglesia y que dicen no ser cristianos, pero siguen negando a Jesús con sus acciones. Jesús dijo esto, pero yo siento como que a lo mejor no quiso decir eso. Entonces yo nada más le estoy dando como una interpretación a Jesús de maestro, como Nicodemo, pero no lo estoy reconociendo como Salvador. Porque si yo lo reconociera como Salvador, sabría que todo lo que Él dice y dijo es verdad. Todo lo que Jesús dice y dijo es verdad. Porque si yo nada más reconozco como maestro, entonces quiero decir que puede enseñarme algo, que puede. Pero si yo lo reconozco como Salvador, entonces tengo que poner mi confianza en que no algo, sino todo lo que Él dice es verdad. ¿Sí? Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean prendidas. ¿Qué está diciendo? Le tienen miedo a Dios. Como en un lenguaje, ¿no? Se les hace así con Dios. Por eso dice, sus obras son malas y les da miedo ir a la luz, porque saben que si se exponen a la luz de Jesús, del Evangelio, sus obras van a ser reprendidas. Su vida no va a ser igual. Que si yo estoy viviendo en pecado y tengo que acercarme a Jesús, yo sé que Jesús me va a decir, eso que estás haciendo está mal. Y por eso no me acerco. No, mejor aquí me quedo tranquilito en lo oscurito donde nadie me ve. Por eso no vamos a la luz, porque dice, mas el que practica la verdad, el que quiere reconocer, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. ¿De quién? Son hechas en... Es decir, yo vengo y Dios, esta es mi situación, esto es quien soy, me expongo delante de ti, Dios abre y ya me meto, por eso estoy en Dios, dentro de Dios. Y ya todas mis obras es estando en Dios. Estoy dentro de Dios. La conclusión del mensaje de Jesús a Nicodemo fue la fe en el Hijo de Dios. ¿Usted cuál cree que es el cómo? Es decir, el medio por el cual tengamos que nacer de nuevo. ¿Qué palabra es la que más se repite en todo este mensaje que Jesús le dice a Nicodemo? Cree. Es la palabra que repite 7 u 8 veces. Y si algo se repite 7 u 8 veces, ¿qué creen que lo haga? Es porque quiere que aprendamos eso, ¿verdad? Si yo le estoy diciendo, esta pared es amarilla, y les vuelvo a decir, la pared es amarilla. Hermanos, la pared es amarilla. Les estoy diciendo que la pared es amarilla. ¿Por qué? Es porque quiero que aprendan que la pared es amarilla. Y Jesús repite tantas veces la palabra creer en diferentes conjugaciones, pero nos está diciendo que no es otra cosa, no son actos religiosos, no son actos protocolarios, no son rituales, no es ninguna obra del hombre, sino solo creer. Si Jesús dijo que es solo por fe, yo no tengo por qué agregarle más cosas para ser salvo, ni mucho menos quitarle. Porque a veces también le queremos quitar y decir nada más, di que Jesús es tu Señor, Jesús es mi Señor, listo, ya eres salvo. Pero oye, a ver, ¿creíste? ¿Creyó? ¿Tuvo fe? Porque también a veces le queremos quitar. Y tú sales allá al mundo y le dices, Jesús es el Señor. Ah, sí. Te puedo decir, sí, Jesús es el Señor. Pero ¿realmente tiene la fe salvadora? Por eso no podemos ni quitarle ni agregarle a lo que Jesús
Jesús dijo, es únicamente y a través de la fe. Todo lo demás es consecuencia de la fe que tengo o es consecuencia de la fe que no tengo. Como conclusión, ¿habrá impactado de alguna forma este mensaje en Nicodemo? Juan capítulo 7, versículos 50 al 52. Entonces tomó la palabra, en la Nueva Traducción Viviente, yo lo voy a leer. Dice, entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a Jesús. Esto ya es tiempo adelante. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defender? Parafraseando, Nicodemo estaba tratando de defender a Jesús. Él seguía en el Sanedrín. Recuerden que los religiosos querían crucificar a Jesús. Y Nicodemo se paró y dijo, a ver, como que razonemos un poquito. ¿Es justo acusarlo y crucificarlo y lo que sea sin darle la oportunidad de que se defienda? Lo estaba tratando de defender. A su forma, a su entender. ¿Por qué? Porque aún era todavía, digámoslo así, un niño. No podía tener un cambio radical y decía, soy totalmente maduro porque apenas estaba aprendiendo lo que era nacer de nuevo. Entonces, aún había cierto temor de los religiosos. Porque si él se paraba a plena luz y dice, yo lo defiendo, obviamente todos los 70 y tantos de ahí se van a ir atrás de él. Pero estaba tratando como a sus medios de darle una chance a Jesús de defenderlo. Sí. Luego, 19:39, ahí de mismo Juan. 19:39. ¿Se acuerdan quién fue el hombre que descolgó a Jesús de la cruz y lo llevó a perfumar y lo enterró en bueno, no lo enterró, lo puso en una cueva de las más finas? ¿José de quién? Sí saben. Recuerden que hubo un hombre que fue con el César y le dijo, yo tengo dinero, quiero. No. Bueno, ahí lo lee, no voy a decir para que lo lea. Pero a este hombre, ¿así? ¿Sí? No, pero es que es, de este, pero no ustedes búsquenlo. No les voy a decir, no se los pongas. Para que lea la Biblia. A este hombre lo acompañó ¿quién? Acompañó a José. José fue un hombre que habló con César, le dijo, quiero descolgar a Jesús para enterrarlo, para ponerlo en una cueva, pero un hombre acompañó a este José. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que acompañó a José? No se duerman. Ahí está. Nicodemo acompañó a José. Este hombre acompañó a Nicodemo y llevó consigo, ahí está en otra versión, pero básicamente le llevó 33 kilos de ungüento perfumado. Y esto era tan carísimo. No era cualquier perfume así que tú te compras aquí en San Johnny. Era un perfume muy caro. Y aparte de que era un ungüento muy caro, no llevó nada más una locioncita así. 33 kilos de ungüento perfumado. Una mezcla de mirra y aloe. Le estaba adorando. Estaba adorando a Jesús. Este hombre religioso que había negado a Jesús como Señor y Salvador. ¿Usted cree que tuvo impacto lo que Jesús habló con él? Porque era el maestro de maestros. Y vea, él llegó por encimita, como dándole vuelta. Jesús se fue al centro. Y si tú quieres acercarte a Jesús, Él va a ir al centro, Él va a ir a la raíz. Por eso es necesario que veamos si hemos o no nacido de nuevo. Porque todo lo que hablaremos más adelante acerca del orden de Dios va a depender de si he nacido o no de nuevo. El orden de Dios en mi familia, si estoy creciendo espiritualmente, el orden de Dios para mi trabajo, todo va a depender si he nacido de nuevo. Porque como dice Pablo, yo no les voy a hablar como a niños o a gente que no conozca. Este tema del orden de Dios es para los cristianos, para las gentes que tienen el discernimiento a través del Espíritu. Porque son cosas que no se van a discernir sino espiritualmente. Porque si vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de un aspecto de la honra. Y cómo en el mundo te decís, ¿cómo si tú das dinero vas a ser bendecido? Estás loco. Voy a hacer ganancias deshonestas, voy a hacer fraude, voy a tratar de torcer ahí para ganar más. Eso es como se debe ganar el dinero. Pero así es como no lo enseña la Biblia. Por eso el hombre carnal no nos puede entender. Por eso es necesario que reconozcamos primero lo primero. Nacido de nuevo. Le invito a que cierre los ojos tantito y reflexione en su corazón y vea, Señor, realmente
he nacido de nuevo. ¿Y sabe por qué le digo que le pregunte esto a Dios? Porque dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por eso necesitamos ver nuestro camino, ver el fruto de nuestras obras desde el momento en que dije creo, y ver si realmente estoy creciendo y ver si realmente estoy dando fe y legalidad de que he nacido de nuevo. Porque no es nada más con decir una oración, con decir sí creo, con nada más hablar de Jesús, hablar bonito, porque yo puedo aprender un idioma religioso, pero realmente tengo que entender y ver en mi corazón si he nacido de nuevo. Y si por alguna razón tú reconoces que no has nacido de nuevo, este es el momento en el que Jesús te está diciendo cómo puedes nacer de nuevo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No es otro camino. No es un acto religioso. No es, déjenmelo decirlo y no quiero que se confunda, pero no es porque te bautizaste que eres salvo. Y no quiero que me malentienda, pero hay muchos que se bautizan y no son salvos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Porque fe en Jesús es el único medio por el cual nosotros podemos nacer de nuevo. Por eso medita en tu corazón. Y si tú reconoces que no has nacido de nuevo, dile al Señor, creo, Señor, quiero creer, sálvame, pon tu espíritu en mí, ayúdame. Así como Nicodemo, tengo un corazón, ¿cómo le hago para nacer de nuevo? Cree en el Señor Jesús. Y te damos gracias, Padre, porque eres tú quien habla. Es tu palabra. No soy yo, no es quien exponga. Es tu Espíritu Santo el que convence los corazones. El hablar tu palabra simplemente va a llegar a los oídos a mis hermanos, pero es tu Espíritu Santo quien va a hacer la obra en ellos. Y si hay algún fruto de esto, Padre, es para gloria y honra tuya, porque eres tú quien lo hace, Señor. Ayúdanos, Espíritu. Y Señor, si somos tus hijos, danos testimonio de que somos tus hijos, para obrar conforme a esa fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Me sostiene, por tal motivo yo te cantaré por siempre. Inicié ese mundo a morir